Hola, soy tu host, Yvette Montoya, y les estaré contando la historia de hoy. Y si te contara que en un país de Latinoamérica, a las 4 de la mañana, unos desaprensivos irrumpieron en la casa de una madre de familia y luego de extorsionarla, le pusieron una bomba en el cuello, que según ellos solo desactivarían si ella o su familia le entregaban una suma determinada de dinero. ¿Me creerías que es una historia real o pensarías que suena más como un guión de película? Pues esta es la historia de Ana Elvia Cortés, una madre, esposa y líder comunitaria que solo quería hacer el bien. En este episodio te contamos su historia y cómo fue su trágico desenlace. Pero antes de empezar, que sepas que en este episodio estaremos hablando de asesinatos, lo cual puede ser un tema sensible para muchos. Así que te pedimos que hagas lo que te haga bien. Ahora sí, si quieres saber cómo se desarrolló el caso, quédate y te cuento. Hola, bienvenidos a un episodio más de Inusualmente Usual. Últimamente hemos estado un poco ausentes por distintas situaciones, pero ya estamos acá para seguir contándote historias reales que llevan a la reflexión. En esta ocasión te vamos a contar algo que pasó en el año 2000 en un país hermoso como lo es Colombia, pero que lamentablemente también es un país que se vio arropado por muchos años por una violencia brutal como resultado del conflicto armado, el narcotráfico y la delincuencia creciente causada en muchos países por marcadas diferencias sociales. La información de este episodio la sacamos de portales informativos de Colombia que se hicieron eco de esta noticia, pero también de muchos medios internacionales que le dieron cobertura. Pero si quieres ver algún material gráfico que plasme esta historia, te recomendamos PBC-1, la cual fue una película inspirada en el evento y presentada en Cannes 2007 por el autor greco-colombiano Spyro Statulopoulos, y que aunque no refleja la historia tal cual en los detalles, se acerca mucho a cómo sucedió todo. También, si eres un poco más de lectura, su caso también es recordado en el libro Un Segundo para la Eternidad, la cual es una obra plasmada por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP en Colombia. Bueno, a lo que venimos. La historia de hoy tiene como protagonista a Ana Elvia Cortés, una mujer de 53 años de edad que se dedicaba a la agricultura en su finca junto a su esposo y su familia. Una familia nada adinerada. Todo el esfuerzo que él y su esposo ponían era para vender sus cosechas en el mercado y para así poder pagar con lo que generaban, ya sea mucho o poco, los estudios de sus 4 hijos. Elvia era una mujer campesina dedicada a ayudar a su comunidad. De hecho, era identificada como la líder comunitaria. Pero la vida de Elvia cambiaría el 15 de mayo a las 4 de la mañana en su finca. Allí llegaron 4 hombres encapuchados y armados, quienes amarraron a Elvia y le instalaron en el cuello una bomba. Los criminales advirtieron a la mujer que le daban menos de 24 horas para que les pagara la suma de 15 millones de pesos, equivalente en esa época a unos $7,000, o de lo contrario detonarían el collar. Los delincuentes, para lograr entrar a la finca y cometer el hecho, cortaron la energía eléctrica, envenenaron al perro de la familia y amenazaron a los miembros de la familia. Luego de tratar que le entregaran dinero y ante la negativa de la familia de que no tenían dinero, los delincuentes decidieron colocarle la bomba a Elvia. Se marcharon y dejaron detrás 2 cassettes con las instrucciones de cómo debían manejar el caso. Luego de que los delincuentes se fueran, la familia desesperada no sabía qué hacer. Angustiados de que realmente pudiera ser una bomba y obviamente angustiados ante la posibilidad de que el aparato explotara, la familia intentó por todos los medios quitarle el aparato a Elvia. Y ante varios intentos sin éxito, buscando algún instrumento que pueda ayudarles a cortar el aparato del cuello, la familia se da cuenta de la presencia de los cassettes. Al colocar el audio, los mismos confirman lo que más temían. La voz que se reproducía confirma que es una bomba y alerta de que la persona que lo lleva puesto debe de estar lo más calmada posible
porque si no, el aparato explotaría. Y como era de esperarse, uno de los pedidos era que no debían involucrar a la policía, como siempre, de las primeras cosas que solicitan los delincuentes. La hermana de Elvia, quien vivía cerca de ellos, se enteró de la situación y a las 5:20 de la mañana deciden alertar a la policía. A este punto, los momentos de angustia que vive la familia es indescriptible. A pesar de la angustia, la familia se mantuvo unida. Y a pesar de la posibilidad de una explosión, los hijos de Elvia y su esposo nunca se separaron de ella. En el contacto con la policía, estos les dieron instrucciones de qué hacer y le indicaron un punto de encuentro. La familia no se hizo esperar y se dirigió hasta el encuentro con los uniformados. El lugar elegido fue una carretera rodeada de áreas verdes para asegurar minimizar el impacto en caso de que las autoridades confirmen la presencia de la bomba y que la misma se activa y detone, como una medida de minimizar las pérdidas. El lugar fue acordonado en 50 metros a la redonda, desde donde observaban los hijos y esposo de Elvia los momentos angustiantes que empezó ella a vivir. Ya para las 8:30 de la mañana comenzaron los trabajos del desmonte de la carga explosiva en el cuello de Ana. La operación fue dirigida por el oficial Jairo López, experto en explosivos. Jairo era un oficial de tan solo 28 años, el cual ya se había capacitado en la difícil tarea de mirar de frente a un explosivo. Estaba casado con Angélica María Mejía y al momento de su encuentro con Elvia se había convertido en padre de un varón de apenas 5 días de nacido. Desde su encuentro empezaron las tareas para desmontarle el aparato a Elvia. Ya a las 10 de la mañana se emitió el primer comunicado del progreso de la desactivación. Fue anunciado por parte del grupo antiexplosivos que se había desmontado una de las secciones de la bomba. El coronel a cargo de la operación, Fabio Roa Milán, acompañaba a Elvia para animarla. Ya para las 11:30 de la mañana, Elvia está muy cansada, por lo que el grupo interrumpe el operativo para que ella pueda relajarse y beber algo de agua, a lo que el coronel decide seguir animándola y le dice que falta poco. Y sí, a este punto, luego de tantas horas de labor, el coronel tenía razón, ya faltaba poco. Alrededor del mediodía, los operativos de desarmada de la bomba reiniciaron. Para un técnico en explosivo, conservar la calma y transmitir la tranquilidad es una tarea fundamental, en especial en situaciones donde la vida de un civil corre peligro, como era el caso de Ana Elvia. Aquel día, en el proceso de desactivar el explosivo, Elvia le preguntó al oficial Jairo, ¿usted me va a dejar morir? A lo que él le respondió, tranquila mi señora, que de esta salimos juntos. A las 12 del mediodía, el suboficial anuncia que se ha desmontado casi el 70% de la carga y así se lo dan a conocer a la señora Elvia. Le dan ánimos, más de 50 personas, incluidos familiares, los cuales esperan atentos y esperanzados, observan el momento. Ya 30 minutos después aproximadamente, hay regocijo entre el grupo de antiexplosivos. Jairo dice que falta poco. Le acompañan 2 suboficiales y 2 soldados. El coronel, al ver que todo está bajo control, decide retirarse, no sin antes abrazar a Elvia y confortarla. 10 segundos después, la bomba explota. En el piso, a la orilla de la carretera, queda el cuerpo destrozado de la señora Elvia Cortés. También, agonizante, el del subintendente de la policía, Jairo López, quien perdió su brazo izquierdo. El del sargento Julio Ignacio Cruz Torres, quien sufrió amputación de 3 dedos de su mano izquierda, y los soldados Gustavo Caro López y José Gabriel Suárez, con heridas en el rostro, tórax y manos. Todo esto ante la mirada atónita del esposo de Elvia, sus hijos, amigos y familiares. Ese día, la sentencia de muerte que le asignaron los 4 individuos que entraron a su casa, amordazaron y extorsionaron a su familia se cumplió. Ese día, la delincuencia había llegado al seno de una familia humilde que poco o nada tenía a nivel de lujos económicos. Elvia había muerto sin ninguna razón, más que enriquecer a quienes la habían elegido como su presa.
El coronel Fabio Roa Milán, quien estuvo consolando y acompañando a Elvia durante el desmonte de la carga y solo se separó de ella unos segundos antes de la explosión, resultó levemente herido a causa de la onda explosiva. El testimonio del coronel ante el hecho fue, y cito, la abracé y le dije tranquila que ya falta muy poco y me retiré para que los técnicos siguieran con su labor. No habría caminado 10 metros cuando se produjo la explosión. Más tarde ese mismo día, a las 2 de la tarde, se anuncia la muerte de Jairo López. Él mismo murió camino al hospital militar en Bogotá, a donde era trasladado en helicóptero junto con los otros heridos. Este crimen se da en medio de las conversaciones de acuerdo de paz que estaba teniendo el presidente de turno Andrés Pastrana con miembros de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y claro, las especulaciones no se hicieron esperar. Automáticamente iniciaron a surgir hipótesis de quiénes pudieron ser los culpables de tan atroz crimen y de por qué había sido su objetivo una madre de familia. Las hipótesis barajadas fueron varias, entre ellas de que uno de sus hijos trabajaba en un banco y el hecho podía servir como método de extorsión para que consiguiera el dinero. La otra hipótesis, y quizás por la que más me inclino, es que aparentemente Elvia Cortés tenía acceso a un dinero de la comunidad. Como habíamos mencionado, ella era una líder comunitaria dedicada a servir y a aportar. Y una de las actividades que la comunidad había tratado de lograr era la de construir un acueducto y que Elvia se había encargado de colectar y guardar el dinero. Pero así como se barajaron hipótesis de las causas, también se barajaron hipótesis de quién o quiénes pudieron haber cometido tan atroz crimen. Y entre las diversas teorías, la que más fuerza cobraba ante la población era que las FARC pudo haber sido responsable del hecho. Como dijimos, en ese momento había discusiones de posibles arreglos para poder firmar el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. El acuerdo de paz en Colombia era un proceso que tenía sus orígenes en principios de los 80 y que, como quizás muchos saben, no se lograría nada sino décadas después. Para que tengan una idea, aquí les listo los eventos más importantes sucedidos desde que se iniciaron las conversaciones de acuerdo de paz en 1982. No sin antes mencionar que las FARC se fundó en mayo de 1964 por el líder rebelde Manuel Marulanda Vélez, y esto para ponerlo en un contexto histórico. Ahora sí, aquí los eventos. El 7 de agosto de 1982, el gobierno del presidente Belisario Betancourt comienza un proceso de paz con las FARC. Junio de 1987, aunque el alto al fuego entre el gobierno y las FARC prácticamente no se respetó, un ataque rebelde que mata 25 militares en el sur del país prácticamente anula el proceso de paz. En abril de 1991, las FARC y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, reunidos en la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, se sientan a negociar con delegados del gobierno de César Gaviria en Caracas, Venezuela. Los diálogos se trasladan a México en 1992 por la inestabilidad política en Venezuela, el cual sufrió un golpe de Estado en febrero de ese año. En octubre de 1992, las negociaciones terminan sin llegar a un acuerdo y no fue hasta 6 años después que se vuelve a retomar. Agosto de 1998, el presidente Andrés Pastrana anuncia el inicio de un nuevo proceso de paz con las FARC. Se establece una zona desmilitarizada controlada por Suiza en el sur del país donde se celebraban las conversaciones. Y obviamente con el evento de la bomba colocada a Elvia, los acuerdos de paz iniciados por el presidente Pastrana se empiezan a tambalear. En este evento de la bomba sería uno más de esos tantos acontecimientos que entorpecerían por muchos años los acuerdos. Bueno, hasta aquí el contexto histórico. Volvamos al caso de Elvia. Las investigaciones hechas en un principio por los organismos de inteligencia del ejército apuntaban a que los responsables por el crimen eran miembros de las FARC.
Sin embargo, el mismo día del sepelio de Elvia, un hombre, quien dijo ser el comandante Gaitán Gutiérrez del Estado Mayor de las FARC, llamó a las emisoras locales para señalar que su organización no tuvo nada que ver con el hecho que le atribuyen los militares y agregó que eran acusaciones falsas y calumnias. Después de varias pesquisas, se concluyó que las FARC no fue el responsable del hecho, sino que el crimen había sido el resultado de una banda de criminales comunes y corrientes. Y aquí da el vuelco la historia. Hablar del autor del crimen deja un sabor agridulce. Tan solo 8 días después, las autoridades dieron con un sospechoso. Aparentemente, él mismo era parte de una banda llamada Los Conejos, el cual resultó ser un capataz de Elvia. Él mismo se dedicaba a diversas tareas en su finca, entre ellas ordeñar el ganado. Pero ¿cómo dio la policía con un sospechoso? Bueno, aquí el detalle. José Miguel Suárez, al ser un empleado de la finca, conocía cuando estaba sola y sabía de sus pertenencias. Él mismo había comprado veneno para matar al perro de la casa y había sido visto la noche antes del evento dirigirse a la casa de Elvia. También, un testigo dijo que Suárez se le había escuchado en bares de la población hablando sobre una vuelta que iba a hacer en esos días. Además, le escucharon a Suárez hablar de que ya había hecho ensayos de explosión. Gracias a sus conocimientos en pólvora, pues había trabajado en una mina por mucho tiempo. Estos eventos tomaron más fuerza al confirmar que días antes del crimen, Suárez compró pólvora negra para supuestamente utilizarla en la construcción de un pozo séptico. En la tienda donde la compró le ofrecieron asesoría, pero él no aceptó la oferta, argumentando que él sabía cómo hacerlo. Además, a través de una orden de allanamiento en una vivienda a la que tenía acceso, fueron encontrados elementos utilizados en la elaboración de explosivos, como fue la pólvora negra, mechas de iniciación y jeringas. Y para hacer las sospechas contra Suárez aún mayor, el día que los delincuentes le pusieron la bomba al cuello, Suárez no se presentó a trabajar, como lo hacía cada mañana a las 5 de la mañana. Con todas estas evidencias, Suárez fue detenido como único responsable del hecho, el mismo en septiembre del 2002, 2 años después de la muerte de Elvia. Fue sentenciado tan solo a 32 años de cárcel. En esta historia, a pesar de que hago énfasis en Elvia, hay 2 víctimas, ambas clases trabajadoras, ambas no se conocían, pero su destino estuvo marcado. Elvia Cortés y Jairo López fueron víctimas de un sistema degradado, pero también víctimas de un sistema de justicia con grietas, porque es evidente que al menos 4 personas estuvieron involucradas en el hecho y no queda claro quiénes fueron los autores. Pero al sol de hoy, solo una persona se encuentra en la cárcel, pero son muchos los que desconfían de la veracidad del juicio y de su culpabilidad. Jairo era un padre de familia y estaba casado con Angélica, con la cual tuvo un hijo el 10 de mayo del 2000, solo 5 días antes de la tragedia. Jairo, ante el llamado urgente de sus superiores, tuvo que salir ese 15 de mayo, pero no sin antes decirle a Angélica que lo esperara listo porque iban a ir juntos a declarar al niño. Lo iban a registrar por su nacimiento. Ese día, horas antes de oscurecer, en lugar de ser registrado su hijo, lo que pudieron expedir fue un certificado de defunción. Y hasta aquí el episodio de hoy. Al final, nunca se sabrá la verdad de lo que realmente pasó. Al final, Ana Elvia y Jairo murieron de una forma brutal y hasta de película por la suma absurda de $7,000. 2 vidas definitivamente valiosas. 2 personas que desde la humildad contribuyen a la sociedad. De ser cierto que el asesinato fue por el dinero colectado para el acueducto, esta historia nos muestra la importancia de la discreción, tanto de aquel que maneja dinero o algo de valor como lo hacía Elvia, y por qué no, como el caso del mismo delincuente, ya que ambos tenían información de valor que llegaron a oídos que les perjudicó, a ella para planear su ataque y para el delincuente para lograr su captura.
Y para despedir el episodio de hoy, lo haremos con una anécdota que refleja la importancia de la discreción. En una pequeña comunidad, dos amigas, María y Laura, solían compartir regularmente detalles íntimos de sus vidas durante sus encuentros en un café local. Aunque tenían una relación cercana y confiaban la una en la otra, a veces hablaban descuidadamente sobre asuntos personales sensibles. Un día, María mencionó casualmente a Laura detalles sobre una disputa legal en la que estaba involucrada un vecino por cuestiones de propiedad. Aunque Laura escuchó con atención, no se dio cuenta de que una persona sentada cerca de ellas era la sobrina del abogado del vecino de María. Sin darse cuenta de la importancia de la discreción, la sobrina del abogado compartió inadvertidamente la información con su tío. Este último utilizó la información para ajustar la estrategia legal de su cliente, lo que resultó en un resultado desfavorable para María en la disputa. María se sintió traicionada y sorprendida al enterarse de cómo se había filtrado la información. Laura se disculpó sinceramente, pero la situación dejó una lección clara sobre la necesidad de ser cautelosos con lo que se dice, incluso en conversaciones informales. Esta experiencia enseñó a María y Laura la importancia de mantener la privacidad y la confidencialidad en todas las circunstancias, sin importar cuán íntima sea la relación con los interlocutores. Ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, déjanos saber. Si escuchas este episodio en Spotify o Apple Podcast, por favor, déjanos saber con las estrellitas de qué tanto te gustó. También nos puedes dejar saber por nuestras redes sociales, @inusualmenteusual o por correo electrónico. Asimismo, si quieren que narremos algún caso, no duden en pedirlo por esa misma vía. Hasta pronto. Bye.